Hay una isla en el corazón del Caribe que ha desafiado imperios, ha dividido al mundo y ha escrito algunos de los capítulos más tensos de la historia moderna. Esa isla es Cuba, un pequeño archipiélago que durante más de un siglo ha sido mucho más que un paraíso tropical. Ha sido un campo de batalla ideológico, un símbolo de resistencia y, sobre todo, un actor clave en el tablero geopolítico global. Para entender la Cuba de hoy, para comprender su presente, es fundamental responder a esta pregunta. Nos obliga a viajar a un momento en el que el mundo entero contuvo la respiración, un punto de inflexión que casi nos arrastra al abismo nuclear. Estamos en octubre de 1962. El descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en suelo cubano desata 13 días de pánico y de una diplomacia llevada al límite. Aquello fue, más que una partida de ajedrez, fue un pulso a ciegas entre dos superpotencias, con el destino de toda la humanidad pendiente de un solo error de cálculo. Para comprender cómo se llegó a ese punto de no retorno y sobre todo qué lecciones nos deja para el presente, tenemos que desentrañar un siglo de conflictos, sentir la chispa de la revolución que lo cambió absolutamente todo y analizar cómo la isla vive hoy bajo un asedio constante, enfrentando crisis que se acumulan en un nuevo y muy complejo gran juego geopolítico. A ver, la crisis de 1962 no surgió de la nada. Fue, por así decirlo, la erupción de un volcán que llevaba décadas acumulando presión. Una presión alimentada por una relación tóxica marcada por la intervención y la dominación. Si miramos esta cronología, vemos un patrón que no deja lugar a dudas. Desde finales del siglo XIX, Estados Unidos ejerció una influencia abrumadora sobre la política y la economía cubanas. Ya fuera con ocupaciones militares o con imposiciones como la famosa Enmienda Platt, que básicamente le daba a Washington el derecho a intervenir en la isla cuando quisiera, se aseguró el control, apoyando siempre a líderes que sirvieran a sus intereses. Y es que la dependencia no era solo política, ¿qué va? Era sobre todo económica. Las empresas estadounidenses llegaron a controlar no solo el azúcar, que era el alma de la economía cubana, sino también sectores estratégicos como la banca, los ferrocarriles o los servicios públicos. Esta dominación económica fue la que sembró las semillas de un profundo resentimiento nacional. Y todo ese resentimiento acumulado encontró su catalizador. Lo encontró en la figura de Fulgencio Batista, un dictador cuyo segundo régimen se convirtió en la mecha que finalmente encendería la pradera. El régimen de Batista fue sencillamente la gota que colmó el vaso. La corrupción era sistémica, la desigualdad social no paraba de crecer y la represión política silenciaba con brutalidad cualquier tipo de disidencia. Mientras una élite vivía en la opulencia de los casinos y los negocios turbios, la inmensa mayoría de la población se sentía abandonada y explotada. El caldo de cultivo perfecto para una insurrección. Y, como era de esperar, esa insurrección no tardó en llegar. Liderada por un joven abogado llamado Fidel Castro, un grupo de revolucionarios consiguió canalizar todo ese descontento popular con promesas de soberanía y de justicia social. El 1 de enero de 1959, Batista huyó del país. La revolución había triunfado. Y Cuba, junto con el resto del mundo, entraba en una era completamente nueva. ¿Y qué hizo Estados Unidos? ¿Cómo reaccionó ante un gobierno revolucionario y nacionalista a apenas 145 kilómetros de sus costas? Pues su respuesta fue rápida y, desde luego, contundente, sobre todo cuando Cuba empezó a alinearse con su principal adversario en la Guerra Fría, la Unión Soviética. Fijaos, lo que empezó como una serie de sanciones se transformó poco a poco en uno de los embargos más largos y asfixiantes de la historia moderna. Cada paso, desde cortar las compras de azúcar hasta la polémica ley Helms-Burton, que buscaba castigar a empresas de terceros países que comerciaran con la isla, fue diseñado para una sola cosa: aislar y estrangular económicamente a Cuba. Han pasado décadas, la Guerra Fría terminó, pero las consecuencias de aquel enfrentamiento siguen muy presentes. Hoy, Cuba se enfrenta a una auténtica tormenta perfecta, una serie de desafíos que están poniendo a prueba su resiliencia como nunca antes. Para que nos hagamos una idea de la gravedad, para quienes recuerdan el periodo especial de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, esta afirmación son palabras mayores. La situación actual es, en muchos aspectos, comparable o incluso peor. Es una crisis multidimensional que golpea cada aspecto de la vida diaria. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esto? Pues por una serie de golpes externos que han impactado una economía que ya era de por sí muy frágil y centralizada. El colapso de su aliada, Venezuela, dejó a Cuba sin petróleo barato. La pandemia paralizó por completo el turismo, su principal motor de divisas. Y por si fuera poco, la guerra en Ucrania disparó los precios de los alimentos y combustibles que la isla necesita importar desesperadamente.
Este gráfico lo deja muy claro, plasma la dramática consecuencia de esa tormenta a la perfección. Vemos una volatilidad extrema con pequeños momentos de crecimiento seguidos de caídas en picado. La economía cubana no es que esté estancada, es que está retrocediendo, con proyecciones de recesión que agravan una situación ya de por sí desesperada. Pero claro, detrás de estas cifras macroeconómicas siempre está el drama humano. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un abrumador 72% de los cubanos sufre directamente la crisis alimentaria. ¿Y esto en qué se traduce? En escasez crónica, colas interminables y una lucha diaria por conseguir lo más básico. Y quizá la crisis más silenciosa, pero a la vez la más devastadora a largo plazo, es la demográfica. La combinación de una natalidad en mínimos históricos, una población que envejece a un ritmo alarmante y una ola migratoria sin precedentes, sobre todo de gente joven, está desangrando al país de su capital humano. Las proyecciones son alarmantes. El país podría perder la mitad de su población para finales de siglo. Y aquí viene lo interesante. A pesar de todos estos graves problemas internos, la posición geográfica de Cuba y su historia hacen que siga siendo una pieza muy relevante en el tablero geopolítico mundial. Las motivaciones de las grandes potencias han evolucionado, claro, pero el juego estratégico continúa. Para Estados Unidos, Cuba sigue siendo una cuestión de seguridad nacional y también un factor que influye mucho en su política interna. Para Rusia y China, en cambio, la isla representa una oportunidad valiosísima para proyectar poder en lo que Washington siempre ha considerado su esfera de influencia, forjando alianzas estratégicas a pocos kilómetros de sus costas. Y esta idea se ve muy clara en los análisis actuales. Con el aumento de las tensiones globales, Rusia ve en Cuba y en otros países de la región una forma de responder a la presión de Occidente, reavivando ecos, la verdad, bastante peligrosos de la Guerra Fría. Y esto nos lleva a la reflexión final. La historia de Cuba es la de una lucha constante por la soberanía frente a potencias extranjeras. Pero hoy, la lucha parece ser, cada vez más, por la simple supervivencia económica y social. El equilibrio entre estos dos imperativos, entre la soberanía y la supervivencia, definirá, sin lugar a dudas, el próximo capítulo en la historia de esta isla al límite.